Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres lo más importante y lo único en esta reunión que nos trae, Señor, aquí. Te pedimos que el mensaje de tu palabra llegue a nuestro corazón y que podamos, Señor, apreciarlo como parte de nuestra vida espiritual y una vida que ahora tiene que transformarnos para tu gloria. Bendice, Señor, las congregaciones cristianas en todo el mundo y que, Señor, hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir el mensaje que se llama Adoración auténtica al Dios vivo. Adoración auténtica al Dios vivo. Vamos a ver qué es la adoración. Les había comentado que alguna vez decimos adoraciones. Los cantos de oración son calmaditos y los cantos de alabanza son rápidos. No es exactamente eso. Hoy vamos a aprender cómo debe ser la adoración auténtica al Dios vivo. Y la adoración en general es ofrecer reverencia y honor a un ser considerado divino o a un poder espiritual, sobrenatural, mediante alabanzas, ceremonias, posturas y muchas otras cosas más. Cuando alguien adora, y hay muchas personas que adoran, no solamente los cristianos adoramos, todas las culturas tienen un estilo de adoración y esas culturas, esos pueblos, adoran porque dice la Biblia en Eclesiastés 3 que tienen eternidad puesta por Dios en sus corazones. Entonces todos los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos con Dios. Y por eso Dios habla y nosotros hablamos, Dios nos dio el habla. Pero también podemos ver que la adoración en la iglesia cristiana, entre los cristianos, es más específica. No adoramos a la roca, no adoramos a la madera, no adoramos a imágenes, adoramos al Dios vivo, al que existe por todos los siglos y que es el único al que hay que adorar. Entonces hoy iniciaré resumiendo la introducción de una persona que se llama Darrell Johnson, con relación a la iglesia, sobre su escrito, La clave para adorar a Dios de forma auténtica al Dios vivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la clave? Miren, la iglesia, que somos nosotros los cristianos, somos una comunidad, fíjense bien, una comunidad de amor. Luego somos una comunidad de servicio, nos amamos, nos servimos. Somos también una comunidad de estudio bíblico y también una comunidad de oración. Y también oramos por los enfermos. Oramos por las necesidades que hay entre la iglesia, como acaban de mencionar uno ahorita. Pero que la iglesia fundamentalmente es una comunidad de adoración. Fíjense bien lo que voy a decir. La adoración entonces es pensar en Dios, no en pensar en nosotros. Cuando nosotros pensamos en Dios, nosotros no estamos diciendo, Señor, te pido por mí, para mí, por mí. No. Estamos pensando en Él, en su grandeza, en su poder. Nos centramos en su vida, nos centramos en lo que Él es. Y eso es lo que vamos a ver. Un autor que se llama Greg Otten, con relación a la adoración, dice, la profundidad y autenticidad de nuestra adoración a Dios resulta en automático del concepto que tengamos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo creo en Dios, me pongo a pensar cómo es Dios, qué quiere Dios, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Y entonces, cuando yo concibo bien quién es Dios, dejo de jugar, dejo de distraerme y pongo toda mi atención en el Señor. En el culto, en la vida, en la familia, no olvidamos que Dios está ahí. Y hacemos algo lo que Él quiere. Y entonces, ¿qué es la adoración? Pues la adoración es siempre estar conscientes que Dios está ahí. Y debemos evitar dos cosas. La primera cosa es formarse un concepto de Dios como nosotros queramos. Un concepto propio. Por ejemplo, hay personas que dicen, Dios es muy estricto, ese es su concepto. O Dios es muy malo, ese es otro concepto. O Dios ama a todos, sea lo que sea, ese es otro concepto. Pero ¿qué es Dios? Tenemos que saber lo que Él es.
y nosotros no pensar como queramos. Entonces, para eso tenemos que leer la Biblia y entender lo que ella dice. La otra cosa que tenemos que hacer es rechazar a Dios. La otra cosa que no debemos hacer es rechazarlo y escondernos de Él, porque nos parece que es demasiado duro para nosotros, porque no lo podemos soportar. Y vivir cada día lejos de Dios y justificándonos viviendo con mentira. Mira, les voy a decir quién. Adán y Eva pecaron. Y cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y cuando Dios fue como cada día a estar con ellos, preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán contesta: me escondí porque tuve miedo. Entonces, cuando dice él eso, tuve miedo, ya empezó a verse el alejamiento y la separación. Empezó a verse que ya no podían estar juntos a causa de la desobediencia. Y al pasar eso, entonces, ya no puede estar Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Y qué hace Dios? Los expulsa. ¿Verdad que los expulsó? Así dice la Biblia. Y entonces ya no podía adorarle en la misma presencia. Ya tenían que salirse. De ese alejamiento, de ese esconderse, suceden todas las cosas. Entonces, muchas personas actualmente se esconden de Dios y no quieren creer en Él. No quieren hacer su voluntad. Y mejor se justifican, mejor dicen esto, mejor dicen aquello. Yo no creo en Dios, yo lo que mis padres. Pero lo que vemos es que Dios quiere que le conozcamos. Si yo conozco a Dios y lo comprendo, voy a hacer su voluntad. No voy a hacer la mía. Porque nos ponemos los ojos en las cosas de Dios. ¿Se fijan? No es al revés. ¿Sí? A ver cómo amanezco hoy y voy al culto. No, es al revés. Dios es fiel y me voy a esforzar y voy a ir al culto. Claro que si me enfermo, no puedo ir porque estoy enfermo, me voy a cuidar. Pero aún en el cuidado estoy confiando en Dios. ¿Me explico? Entonces, podemos ver que la Biblia nos enseña un pasaje en Isaías 61, 1 al 13. Isaías capítulo 6. Busquen Isaías capítulo 6. Y todo este capítulo lo vamos a ir explicando por versículos. Vamos a ir exponiendo lo que dicen los versículos. Este libro de Isaías se escribió, específicamente este pasaje, alrededor de 758 años antes de Cristo. Isaías tuvo una visión. Esa visión también incluye un llamado que Dios le hizo para servirle como profeta. Entonces esto impactó la vida de Isaías. Y él reconoció su grandeza y su santidad, y vamos a exponerlo en grupos de versículos. Versos del 1 al 4 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice aquí: en el año que murió el rey Usías. Miren, el rey Usías empezó a reinar muy joven, y reinó pues casi 50 años, alrededor de 50 años. Pero al principio el rey Usías era un hombre fiel, era un rey obediente a Dios, adoraba a Dios, y estaba todo bien. Pues Dios lo bendijo, Dios lo ayudó mucho. ¿Y qué creen que pasó? En los últimos años el rey Usías se enorgulleció
Y dejó de adorar a Dios de manera limpia y él se quedó muy contento, alabándose y gloriándose. Se hizo orgulloso. Se olvidó de Dios. Ya no lo adoró. Él se gozó con las cosas que tenía. Él puso sus ojos en todo lo que le había ido bien. Y al estar bien él y olvidarse de Dios, Dios le causó o le permitió a tener esa enfermedad que se llama lepra. Y él murió enfermo por haberse alejado de Dios, por haber dejado de adorar a Dios con todo su corazón, enfermó de lepra y así murió. En ese tiempo que muere el rey Usías, es el mensaje de Isaías. Dios llamó a Isaías. Pero en ese mensaje dice ahí que Isaías vio un trono muy alto y al Señor sentado. Su poder, su grandiosidad. Dios es bueno, es maravillosamente grande. Y luego dice ahí que estaba sentado alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Esta visión, cuando dice sus faldas, dice que era la manera oriental de entender que tenía mucho poder y cobertura. Que sus faldas estuvieran así abarcando el templo era como decir, Dios tiene poder en todo. Y dice ahí que entonces había también que había serafines. Los serafines y los querubines son autoridades angelicales que Dios puso. Y podemos ver aquí entonces que eran serafines y cada serafín tenía 6 alas. Dicen algunos comentaristas, de lo que ahorita recuerdo, es que con 2 de sus alas cubrían sus rostros, porque no podían ver a Dios, así como nosotros ver a una persona. No podían, porque Dios es santo, digno, poderosísimo, y nosotros somos indignos y somos malos. Dice aquí que con 2 cubrían sus ojos, sus caras, no lo veían. Con otros 2 alas, cubrían sus pies y con otras 2 volaban. Recuerdo que con esos 2 alas volaban, significa el servicio que le hacían a Dios. Los ángeles, los serafines le servían a Dios, se desplazaban para obedecerlo. En el verso 3 vemos que ellos, los serafines, hablaban entre sí diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí vemos como 3 veces santo, 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 santo. La palabra santo significa separación. Separación quiere decir que lo malo no puede estar con Dios. El que anda en maldad no puede tener comunión con Dios. El que practique la maldad se va a ser separado de Dios porque Dios es santo. ¿Y qué hizo entonces con Adán y Eva? Los expulsó del huerto, ¿verdad? Y ustedes saben que hay muchos casos donde los separó. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice en Hechos de los Apóstoles que Ananías y Zafiras mintieron. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué hizo? Dios los separó. ¿Por qué los separó? Les quitó la vida. Porque mintieron a Dios. Entonces grábense esto, por favor. El que anda en pecado y quiere adorar a Dios no es posible. El que quiere adorar a Dios, según esto, adora a Dios y practica el pecado, no está agradando a Dios. Y Dios lo considera muerto en su pecado. Entonces, no es que ningún cristiano sea perfecto, no, sino que ya no vive practicando el pecado. ¿Está claro? No podemos decir que no pecamos, no, somos haríamos a Dios mentiroso, pero pecamos y nos arrepentimos, nos duele y dejamos de practicar el pecado. Pero hay personas en las iglesias que practican el pecado y así viven. Y eso a Dios no es agradable. La adoración entonces lleva una separación. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Ya? Porque el que no junta conmigo, ¿qué dice? Jesús desparrama. Entonces, no podemos pensar que la adoración
es solamente en el templo. La adoración es en tu casa, en tu trabajo, en tus paseos, en tus viajes, en el hospital, en cualquier lugar. Tú no vas a practicar el pecado. Y entonces hay personas que se han acostumbrado a asistir a la iglesia y ser dentro de la iglesia adoradores, ¿verdad? Pero fuera de la iglesia, ¿qué son? No son adoradores. Viven en el pecado. Viven en todo lo que el mundo ofrece. Y hermanos, hay que tener cuidado. Grábense esto. Que sea Dios llamado como santo, 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 significa que Él se separa de todo aquello que es pecado como práctica. Porque Cristo Jesús murió en la cruz y Él se hizo pecado por nosotros, para que los que ahora creemos en Él ya no vivamos más en el pecado, sino que ofrezcamos nuestra vida en obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. La segunda cosa que significa la palabra santo es pureza o perfección. Dios no quiere revolturas. Dios no quiere que nosotros le mezclemos. Y como el oro puro, fíjense bien, el oro puro se funde con fuego para que se le quiten todas las impurezas. Entonces, al fundir el oro con fuego, ¿saben lo que hace? Las escorias, lo que no es oro, se hace a un lado, se separa. ¿Y qué quiere Dios? También que nosotros nos quitemos toda clase de impureza. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos vemos aquí, estamos en el templo adorando al Señor. ¿De acuerdo? Estamos aquí. Pero ¿cuántos de nosotros podemos traer pensamientos que a Dios no le agradan? O tenemos pecados calladitos, secretos. Nadie lo sabe acá no me ven. Y todos podemos tener un pecado allí escondidito. ¿Qué quiere Dios? No quiere impurezas. Lo que Dios quiere es que abandones ese pecado secreto. Que te apartes de la maldad. Lo que sea. Y podemos decir, pues ¿cuál pecado tengo? Puede ser hasta la flojera. La flojera es simplemente decir, estoy cansado, hoy no voy a ir a adorar al Señor. Adorar. Estoy cansado. Eso no lo quiere Dios. Imagínense Dios el esfuerzo que ha hecho para salvarnos en Cristo Jesús. Amén. Él hizo un esfuerzo muy grande. Gloria a Dios por Él. ¿Y ustedes creen que Dios espera de nosotros lo mismo? Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces venir al templo, ir a trabajar, estar en familia, no es sin esfuerzo. Es decir, voy a hacer las cosas que Dios quiere en todo lugar. ¿Amén? Porque a veces en la familia no somos igual porque nos presionan. No, ellos tienen que saber que Dios es santo y quiere pureza, quiere madurez. Y verso 5 de Isaías 6 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dice, ay de mí que soy muerto. Lo que hace Dios, vamos a tener que cuidado con la conexión esta, ha estado fallando muy bien. Entonces, ¿cuál es la situación que nos pasa cuando nosotros nos vemos delante de Dios? ¿Cómo nos vemos? Miren, puede ser que digan, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, no robo, no mato, no hago nada mal a nadie. Es más, creo que Dios me debe a mí porque he sido muy fiel a Él. Dios me debe conceder todas las peticiones de mi corazón. Mis hermanos, Isaías, cuando tiene esa visión del llamado de Dios, lo que hace es sentirse muerto. Así dice la palabra, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Él se considera inmundo. Cuando yo me acerco a Dios, hermanos, yo tengo que reconocer que Él es el grande, el poderoso, el santo, el justo, y yo tengo que ver así con humildad, acercarme a Él y decir, tú eres el bueno y yo soy el malo.
y quiero acercarme a ti para buscar tu gracia, para que me ayudes. Nosotros no podemos exigir a Dios nada, nada. No podemos exigirle ni la salud. Tenemos que decir que se haga tu voluntad y no la mía. Él sabe. Y podemos ver aquí, con la ayuda de Dios, la palabra donde dice: y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Nuestra realidad es que el mundo no se está portando como debiera, ¿verdad? Y esto está pasando en la sociedad, en todos lados. Está sucediendo que vemos el pecado cada día más desenmascarado, en todos los tipos, en el área de la delincuencia, en el área de la violencia, en el área de la sexualidad. Hay muchas formas donde vemos que la población se está yendo cada día más al pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso está sucediendo ya. Pero Isaías se siente muy mal delante de Dios, como otros, como Manoah, está en Jueces 13:22, como Job en Job 40:4, como Habacuc en Habacuc 3:16, como Pedro en Lucas 5:8, como Pablo en Hebreos 10:31. Todos ellos se sintieron también que morían cuando vieran al Rey de Reyes y Señores. Entonces, hermanos, estar delante de Dios es poder tener un temor reverente. Y algo que ya está sucediendo en la sociedad, ¿sabe qué es? Ya no hay temor. Ya no hay temor. En los cultos, las personas están atendiendo si hay bonito ambiente, si hay buen sonido, si hay buena alabanza. Y ahora hasta ponen muchas luces, muchas luces y humo blanco, y hacen una fiesta. Ahora en algunos templos se ha visto que hasta bailan, danzan, pero no es un baile, no, es prácticamente pecado. Y eso está aumentando. Y cuando nosotros vemos eso, debemos aprender a tener temor reverente. Isaías dice: me considero muerto, y se considera que debe estar muy cerca del Rey, y que aunque este pueblo esté con labios inmundos y que también sea así, él no tiene que ser así. ¿Qué más siente? Vergüenza. No hay orgullo en Isaías, es acerca así humilde. ¿Creen que alguno de nosotros puede llegar a la presencia de Dios y decirle: ya vine, Señor, mira todo lo que hice en la vida? ¿Creen que lo podemos hacer? No, porque todos hemos fallado. A Dios nos está llamando como llamó a Isaías en su gracia, versos 6 y 7. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El sentimiento de Isaías, que era que no era bueno, que era inmundo, que tenía mucho pasado malo. Fíjense lo que dice aquí, que uno de esos serafines que estaban ahí, diciendo: santo, 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 tomó en su mano un carbón encendido con unas tenazas del altar donde está ofreciendo ahí al Señor, y tocó con ese carbón que tenía en sus tenazas su boca, y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Yo les quiero preguntar: ¿Isaías logró ese perdón? ¿O fue la gracia de Dios que lo limpió del pecado? ¿Qué fue? La gracia de Dios. Y así Isaías no tenía ningún orgullo otra vez. Isaías dice: dependo de la gracia de Dios. Fue Él el que me buscó, me encontró y me limpió. Y Él no tiene nada que ver con lo que hizo. Fue la gracia infinita de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aprendemos de Isaías a no tener confianza en nosotros. Y aquí no venimos a hacer cosas para que ganemos el reino de Dios, como algunos, ¿verdad? Yo he hecho tantas buenas obras que, sí es cierto, has hecho muchas cosas buenas. Y hemos dicho de antes, no sé si lo digan todavía, dice: se verá al cielo hasta con los tenis.
Se va a ir con todo y todo. Porque tiene muchas buenas obras. Y ustedes y yo sabemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver ahí que la gracia de Dios fue y quitó el pecado de Isaías. Así Dios quiere llegar a sus corazones. Y Él también nos va a limpiar. Ahora, ¿con qué nos limpia? No con un carbón encendido, sino con la sangre de Cristo. Amén. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre. Y es el Cordero de Dios que dice, quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? La sangre de Cristo nos ha limpiado. Y entonces ahora vamos a ver qué más pasa con Isaías. Ya es limpio del pecado. Nosotros ya somos limpios del pecado por la sangre de Cristo. Él por el carbón encendido y nosotros por la sangre de Cristo. ¿O para qué? ¿Saben para qué? Vamos a ver versos siguientes que son del 8 al 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. No, perdón, del 8. Me equivoqué. Dice, después de esto, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí y yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¿A quién enviaré? Isaías ya estaba perdonado. Isaías ya estaba limpio. ¿Amén? Ya no tenía pecado. Entonces ahí Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Envíame a mí. Cuando Dios nos llama a nosotros, escuchamos. Cuando Cristo murió en la cruz y le creemos y le pedimos perdón, Él nos perdona. ¿Pero para qué nos limpia? Para preguntar, ¿quién irá a anunciar el Evangelio a las demás personas? ¿Y qué tenemos que contestar? Aquí estoy, envíame a mí. Tenemos que ir cuando ya hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Porque Dios no quiere que estemos en pecado y que andemos predicando. Él quiere nuestro arrepentimiento total. ¿Sí? No es nuestra perfección, sino nuestra fidelidad. Y entonces con este cuerpo pecador, perdonado por la sangre de Cristo, podemos ir a compartir el Evangelio. ¿Y quién va a tocar el corazón de las personas? Dios. Entonces yo voy a ser un siervo. Y un siervo humilde, no orgulloso. Como la samaritana, que creyó, fue limpiada de su pecado, creyó y fue y anunció a otros. ¿Y cuántos vienen a él? Muchas personas. Por eso la iglesia a veces tiene que considerar si puede ganar personas a Cristo andando en pecado. ¿Verdad que no? No se puede. Dice entonces que él respondió, envíame a mí. Y él se dispuso a ir y le dijo, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Miren, dejen decirles una cosa, cuando se predica la palabra de Dios y se habla de que lo que se hace no le agrada a Dios y predicamos la verdad de Cristo, las personas se enojan, muchas se enojan. Las que no se convierten se enojan y saben que cuando se enojan ya ni nos quieren hablar. Y eso es cuando engruesan su corazón. Pues no vengas con tus cosas. Si vas a venir con eso, ya ni vengas mejor. ¿No les ha pasado? Ya no nos quieren ver. Pues tenemos que ser como Isaías. Voy a hablar de Cristo, aunque no quieran. Voy a hablar de la salvación de Dios, aunque no crean. Les voy a hablar de la verdad. Y la verdad no peca, pero incomoda. Y vamos a ser incómodos. O también dicen que los cristianos somos aguafiestas, que pareciera que llegamos y ya se le quitó lo emocionante de la fiesta, porque decimos, oye, ¿por qué haces esto? No, espérate. Entonces dice aquí la palabra que ve y habla, ellos van a cerrar sus ojos,
Ellos no van a ver, no van a oír porque no quieren convertirse. Eso también se encuentra en la Biblia en Mateo 13, del 13 al 15 y en Romanos 1, 28. Cuando el hombre decide no obedecer a Dios, entonces Dios endurece sus corazones de haz lo que quieran, pues, y los deja a su voluntad, hasta que no se den cuenta. Hay personas que no se dan cuenta hasta que pierden todo. Hay personas que cuentan testimonios de arrepentimiento después de haber sufrido un accidente, haberse divorciado, haber luchado con tantas cosas de drogas, lo que sea, mentiras, envidias, y llegan a conocer a Cristo. Y cuando son tocados por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo, entonces abandonan y se convierten. Entonces están listos para predicar. Y es lo que hacen. Las personas convertidas predican el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio. Y podemos ver entonces cómo Isaías responde, envíame a mí. Y él fue. Y hace una pregunta, versos 11 al 13. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar predicando? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Hasta cuándo Isaías va a ser el profeta? Lo vas a hacer hasta que se cumplan las profecías que yo tengo, la voluntad mía en un pueblo rebelde, un pueblo que no entiende. Las ciudades van a ser asoladas. Y miren, el pueblo de Dios fue asolado por diversos imperios. Fue asolado, hecho cautivo, varios pueblos. Los medo-persas, los babilonios, los griegos, los romanos. Y en los tiempos actuales, cómo mataron, cómo hubo muerte a causa de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes que persiguieron a los judíos. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces podemos ver aquí que Dios está cumpliendo su palabra. ¿Hasta cuándo? Es la respuesta, hasta que todo quede desolado. Pero una cosa les voy a decir, dice, si quedare una parte, esa parte volverá a ser destruida. ¿Saben quiénes están siendo destruidos? Ahora los judíos o el pueblo de Dios está peleando allá en Medio Oriente. ¿Ustedes saben eso? ¿Pero cómo están peleando? Si Jesús no peleó. Pues esos judíos, ese pueblo mató a Jesucristo. ¿Por qué lo mató? ¿A quién prefirió? A Barrabás. Cuando Pilato quiso dejar libre a Jesús, le dio a escoger. Aquí tengo a Barrabás. ¿A quién quieren que les den? ¿Y qué dijeron? A Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale. Ese pueblo incrédulo del pueblo de Dios es un pueblo idólatra que está haciendo lo malo. ¿Sí? Pero hay un remanente fiel. La iglesia de Cristo, que hemos creído en Cristo, somos el pueblo de Dios por la fe que tenemos en Jesús. Y nosotros tenemos que, igual que la fe de Abraham, pero una fe obediente, una fe que nos alegra, una fe que nos transforma. Nosotros no vamos a ir a la guerra, a pelear. No matarás. Y sin embargo ellos no están obedeciendo. Mataron a Jesús y siguen matando. Pero hay un remanente, dice aquí. Aún queda el tronco, así será el trono, la simiente santa. No todos los judíos van a morir. No, unos van a ser fieles. Y en la iglesia de Cristo, quisiéramos que todos los que vienen al templo se convirtieran y fueran salvos. Pero no todos van a ser salvos. ¿Quiénes? Los que practiquen el pecado, esos son los que van a
morir en la eternidad. Dice aquí la conclusión final: nuestra adoración auténtica a Dios está relacionada directamente con nuestra comprensión de Dios. Fíjense, si yo comprendo quién es Dios, entonces tendré temor reverencial, tendré vergüenza, pero tendré también gratitud y gozo. ¿En quién me voy a enfocar? En Dios, en su santidad, en su pureza, en su amor. ¿Entienden? En su poder. En Él me voy a enfocar. Yo ya no me voy a enfocar en mí. Y no me voy a sentir orgulloso de nada. Al contrario, Él va a ser el exaltado. Eso se llama adoración. A Él le vamos a dar toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Un comentario le atribuye a Pascal lo siguiente. Dijo así: uno tiene que amar las cosas divinas para entenderlas. Si alguien no ama a Dios, si alguien no ama su palabra, no va a entender su palabra, ni va a entender a Dios. Entonces hay que amar, ¿de acuerdo? Y la última parte: Dios quiere darnos vida eterna. Y la vida eterna es que conozcamos al Padre y a su Hijo que envió. Juan 17:3 y Juan 14:6 al 11. Esas citas bíblicas, léalas en casa. Pero ustedes y yo queremos vida eterna. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón y pedirle que nos ayude. ¿Amén? A no pensar en nosotros mismos. No pensar en el lugar, si es cómodo. No pensar si las sillas. No pensar si el clima. No pensar en eso. Pensar en quién. En la grandeza, la misericordia, el poder, la gracia de Dios. Vamos por otro pie, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias porque tú mereces ser adorado en todas las cosas y todo el tiempo y en cualquier lugar. Tú, Señor, eres perfecto, santo, santo, santo. Ayúdanos, Padre, a ser como Isaías, sensibles a tu llamado, obedientes para separarnos del pecado y también poder decir: envíame a mí a hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y recibe tú toda la gloria, toda la honra, siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.